Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Sí, sí, sí. Giovanni, ¿cómo estás? Sandrita, ¿cómo estás? Joven José, ¿cómo ha estado? Bueno, seguimos ya estudiando la epístola de Jacobo, conocido en el bajo y en el alto mundo como Santiago. Pues de por sí, he venido escuchando varios traductores y dicen que si nosotros estamos o queremos volver al primer pensamiento de la palabra, pues esta epístola no sería la epístola de Santiago, sería la epístola de Jacobo, porque el nombre real no es Santiago, el nombre real es Jacobo. ¿A ti cómo te gustaría, Sandrita, que te llamaran en Estados Unidos, o que te llamaran en Rusia, o que te llamaran por allá, si vas a Hong Kong, o si vas... ¿Cómo te gustaría que te llamaran? No, es que tu nombre es Sandra. Y así va, y así dirá en el pasaporte, y así dirá en tu cédula, y así es en tus papeles. Está Sandra. Y no te deberían cambiar el nombre, aunque se pudiera cambiar el nombre, por decir, Daisy es Margarita, pero yo no te digo Margarita, porque Margarita sería otra persona. Si vas por la calle y te dicen Margarita, tú no volteas a mirar, ¿sí o no? Pero si te, la traducción La traducción es de Daisy es Margarita, pero pues no creo que atiendas por Margarita. No. Entonces, si vamos y corregimos eso, entonces, ¿la epístola cómo se llamaría? La epístola de Jacobo. Hay personas que ya le pueden poner. Tenganlo presente. La segunda sería la necesidad de la sabiduría, pero pues en la manera como están los versículos, pues esa se nos va a convertir en la tercera. Y estamos mirando la segunda o la tercera que está allí escrita, pero estamos mirando como segunda la confianza en Dios. ¿En dónde sacamos estas postulaciones? En el mismo capítulo 1, ¿cierto? Que está hablando qué hacer cuando estés en diversas pruebas, ¿cierto? Si a alguno le falta sabiduría, ¿cierto? Y si alguien necesita fe, pídala a Dios. Ahora, ¿cuál es la idea principal de esto? ¿Cuál es el motivo de Jacobo de escribir esto a los creyentes que están allí en la diáspora, aquellos que también están siendo fortalecidos? ¿Para qué esta carta? Regálame la diapositiva número 6 para que tengan salud. Y aquí en la diapositiva número 6 ya lo miramos, Chairo, ¿cierto? Allí la palabra que encontramos en salud, como salud, es Chairo. ¿Y qué es Chairo? Tener una disposición favorable, propiamente deleitarse en la gracia de Dios.
¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago o Jacobo? ¿Cuál es el deseo de él? El deseo de él es que todos estemos, ¿qué? Saludables. Que todos estemos saludables, pero también no de salud porque todos estemos enfermos o porque algunos estén tristes o porque... No. Lo que está diciendo aquí es que entendamos la gracia de Dios. Muchos de nosotros estamos en ese proceso, en el proceso de qué? De comprender que la gracia de Dios. Y necesitamos comprender el favor de Dios. Cuando hablamos de gracia, no solamente estamos hablando del regalo que Dios nos dio de la salvación, sino estamos hablando del favor de Dios a nuestra vida. Me gusta más representarlo como lo representa el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Me gusta también representarlo o pensarlo. ¿Me lo bajas aquí un poquito, por favor? Aquí. Me gusta también pensar en la forma como la gallina cubre a sus pollos. ¿Ah? ¿Sí? Está bajo, ¿cierto? Bajo sus alas. Aunque también en uno de los escritos del libro de Éxodo dice, yo te subiré sobre mis alas, como hablando del Dios que vuela y que vuela sobre las alturas. Entonces estamos trabajando estas tres postulaciones para tener y para comprender la gracia de Dios. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Si quieren, vuelvo a comenzar. Ok, muy bien. Vean lo que dice allí un poco más. Regálame la diapositiva número 8, por favor. Analizamos también qué hacer en diversas pruebas, ¿cierto? Y hablamos de la prueba como prueba y tentación, siendo lo mismo, la misma palabra. Prueba y tentación es la misma palabra. Ahora, ¿cómo lo entendimos y cómo lo trabajamos? ¿Cómo es lo que dice Santiago? La prueba y la tentación, ¿necesitas espero? Ah, bueno. La prueba y la tentación no provienen de Dios, provienen del enemigo, ¿cierto? Ahora, hablando del enemigo, y estuvimos allá hablando un concepto, y tengo aquí dulces. Bueno, para los que están por allá en YouTube, pues no les vamos a dar dulces, ¿cierto? Dulcecito virtual. Pero para los que estén aquí pueden contestar. Cuando estuvimos hablando estuvimos hablando de aquel que pone la tentación y dijimos, bueno, si no la pone Dios, la pone el enemigo. Bueno, ¿quién es el enemigo? Bueno, estuvimos hablando del enemigo, ¿cierto? Ah, muy bien, dice allí sus propias concupiscencias. ¿Y quién serían las concupiscencias? Estuvimos hablando de una expresión o de dos expresiones judías. El Yeser, hará, y el Yeser, Tov, ¿cierto? Y eso es que mi inclinación al lado oscuro o mi inclinación al bien. ¿Mm? Ahora, ¿eso en dónde está? ¿El bien y el mal en dónde está? En mí. En cómo yo, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, cómo yo estoy cambiando, renovándome. Y esto está allí, bíblicamente está allí. Bueno, muchas veces le echamos yo, sí, si sigo con la vieja o si sigo con la nueva. No, pero preferiblemente seguir con la que está, pero más rejuvenecida. Ok, muy bien. Estamos analizando esta segunda postulación, que es la fe en Dios o la confianza en Dios, ¿cierto? Estuvimos allá mirando estas postulaciones. Comenzamos en el capítulo 2
hablar de si me regalas la diapositiva número 38, por favor. Muy bien, gracias. En la confianza en Dios, o la fe en Dios, estuvimos hablando en la primera porción estuvimos hablando de la parcialidad, ¿cierto? Y estuvimos hablando allá de aquellos que, ¿qué? Aquellos que dicen, no, ven a alguien que viste bien y todo, y dice, wow, venga usted, siéntese aquí. Y al otro que no viste tan bien, que no está tan bien agraciado, que le dice, vaya hacia allá y si quiere estar cerquita, hágase debajo de mis pies. Uy, que eso tan feo, ¿cierto? Que suena, pero así está. Hace 8 días estuvimos, hace 8 días estuvimos mirando cómo queda la fe sin obras. Ahora, estuvimos hablando que no estamos aquí hablando de qué, de salvación. En esta postulación, o en la postulación que hace Santiago allí, o Jacobo, desde capítulo 2, verso 14, hasta el verso 26, que habla de la fe y las obras, no está hablando de la salvación, está hablando de una persona que ya ha sido ¿qué? Salva. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque el texto mismo nos dice, bueno, ¿qué de ustedes que ya son salvos? Porque ¿a quiénes les está escribiendo aquí Santiago? A la iglesia. Santiago le está escribiendo al creyente. Y si Santiago le está escribiendo al creyente, entonces el creyente, ¿qué ha hecho? Ya ha dado el primer paso de salvación. Entonces aquí lo que está diciendo es, bueno, usted que está siendo salvo, ¿qué está haciendo? ¿Y cómo está trabajando? ¿Y cómo está viviendo? ¿Vive para salvación? ¿O usted está actuando como el agente 007? Bueno, no, el agente 007, todo el mundo sabe quién es el agente 007, ¿sí o no? Lo que no saben es en dónde están los espías. Y a veces uno trabaja de espía. ¿Mm? ¿De qué manera uno trabaja de espía? Cuando uno está hablando de espía, está hablando de una persona que se camufla de tal manera que nadie puede saber, ni nadie sabe su verdadera identidad o ubicación, ¿cierto? ¿Ah? Hace mucho tiempo jugaba un jueguito un jueguito que habían que pasar. Había un jueguito en donde había uno que pasaba diferentes niveles y era de militares y había uno que era el de boina verde, que uno lo seleccionaba y lo mandaba a un campo lleno de tierra o lleno de nieve y él cogía una palita y se camuflaba y pasaban por allá los soldados encima de él y no lo pasaba, no lo encontraba, ¿cierto? Hay veces uno se camufla también en la sociedad que nadie sabe quién somos, quiénes somos. Y esto es lo que está diciendo aquí Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mis obras por la convicción que yo he recibido. Y entonces eso lo estuvimos analizando hace 8 días. En esta ocasión vamos a ir a Santiago capítulo 3 y quiero que me acompañen a Santiago capítulo 3 y vamos a ver dentro de esta segunda postulación la última analogía o la última enseñanza que da en esta segunda postulación, que habla sobre la lengua. Vean lo que dice allí, síganme con la lectura, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y también la lengua
es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Que toda naturaleza de bestias y de aves y de reptiles y de seres del mar se doman y han sido domados por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debería ser. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Me imagino que a su vez higos. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Vamos a ver. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú estás haciendo con nosotros. Gracias por lo que tú harás por nosotros. Gracias porque tú estás por nosotros y vives en nosotros. Te damos gracias, Dios, por todo tu favor. Gracias porque tu palabra nos transforma, nos vivifica y encontramos todo tu favor en ella. Purifícanos, lávanos en tu verdad. Queremos estar contigo. Gracias. Amén. Ya ven. Ok, muy bien. Vamos a trabajar la lengua. Si me regala la diapositiva, que es la que nos corresponde, ¿la tienes ahí? ¿Ya? Ok, muy bien. La lengua. Eh, Me causa curiosidad o a veces risa, porque cuando hablamos de lengua, no está hablando de lengua. Cuando hablamos de lengua, aquí el escritor está hablando de lo que produce el sonido, o sea, ¿de dónde sale el sonido? Se concentra en la lengua para hacer toda su analogía, para poder llevar un entendimiento, para poder llevar una dinámica y para poder enseñar. Esto se llama formas didácticas o formas pedagógicas que utiliza el maestro para enseñarle a la persona qué está haciendo. ¿Por qué no está hablando de la lengua? Porque más adelante dice que de ella sale veneno. ¿De dónde sale el veneno de los animales? Sale de la lengua. La serpiente sale de colmillos, ¿cierto? El único que más o menos puede, disque tener veneno, sería el dragón de Komodo. Porque el dragón de Komodo, a pesar de que muerde, la gente no muere porque este dragón tenga un veneno, sino muere de la infección y de las bacterias que él tiene en la boca. Bueno, podríamos decir que sería, y a veces pasa así con los animales, ¿no? ¿Sí? Una vez escuché un documental que una persona lo mordió un tiburón, el tiburón lo soltó, pero la persona no murió del mordisco del tiburón, sino murió de la infección que tenía en la boca, o sea, ya de lo que le produjo el mordisco. Es evidente que aquí el escritor, Jacobo, no está hablando de la lengua, pero va a utilizar la lengua para poder dar toda su enseñanza y para que nosotros tengamos o sea captada la atención de nosotros. Vamos a analizar algunas cosas que podemos encontrar aquí
en estos pasajes. El primer versículo. El primer versículo del capítulo 3, vaya conmigo y dice, hermanos míos, no os hagáis maestros los unos de los otros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿De dónde saca Santiago que el maestro llevará más condenación que el alumno? ¿De dónde saca esto? Pues vayamos a Lucas capítulo 6. Va conmigo a Lucas capítulo 6. Y vamos a mirar de dónde toma parte de su enseñanza Jacob. Vea lo que dice allí. Capítulo 6, verso 37 en adelante. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Cómo dice la oración que enseñó el Señor Jesús? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿cierto? Hablábamos hace 8 días que si yo ofendo a alguien, si yo le causo algo o un daño a alguien, bueno, yo puedo ir y pedir perdón. Y yo puedo decir, Dios, perdóname. Bueno, ¿por qué? Porque pues también a Dios le fallamos, no siendo del mismo carácter de Él y no trabajando con la misma sustancia que debemos trabajar o vivir diario. Pero, ¿a quién debemos pedirle perdón? A la persona que ofendimos. Porque en sí es a la persona que ofendimos. No, sí, pero también ofendimos a Dios. Sí. Para eso simplemente vas y le pides perdón a Dios. Pero tienes que pedir perdón a la otra persona, o si no, entonces la marca, la huella quedará ahí. Ese es el ejercicio. O sea, ¿qué es más fácil? ¿Pedirle perdón a alguien que no me puede decir nada? O sea, directamente. Que es muy fácil, ¿sí o no? Dios, perdóname. Pero no sentimos verdaderamente la necesidad de pedirle perdón a la otra persona. ¿Por qué? Porque pensamos que hay eh, más responsabilidad en pedirle perdón a Dios que la responsabilidad que yo tengo de pedirle perdón a la otra persona. Y es más, es en esa acción de irle a pedir perdón a la otra persona donde verdaderamente vamos a mirar el carácter de nosotros. ¿Qué carácter tenemos? Si verdaderamente hemos aprendido o no hemos aprendido. Y es importante. Siempre que yo causo daño, lo primero que yo tengo que hacer es remediar ese daño. Imagínate, estoy haciendo algo, estoy allí arreglando el patio o estoy arreglando la cocina y se me rompió un tubo. Rápidamente yo cojo un trapero, le pongo unas cosas, unas mantas y rápidamente me voy a mi lugar secreto y digo, Señor, perdóname porque tú rompí el tubo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a cerrar la llave, ¿cierto? Para que no siga escurriendo agua, tengo que ir a comprar lo que rompí, tengo que arreglar lo que rompí, ¿cierto? Ahora, hay dos cosas. O lo arreglo yo o contrato a alguien para que lo arregle, ¿sí o no? Y esto también, esto es bíblico. Esto es bíblico. Ahora, claro, yo le pido perdón a Dios, pero rápidamente voy y freno ¿qué? Cierro la llave, o sea, cierro la ofensa, no sigo ofendiendo, encuentro que no hay que ofender más. ¿Sí me hago entender? Ya después, ¿qué hago? ¿Lo puedo remediar yo? Claro, tengo que pedirle perdón, pero ¿lo puedo remediar directamente yo? Bueno, yo miraré.
¿Lo puedo remediar o no lo puedo remediar? Si no lo puedo remediar, entonces voy a buscar a un qué, a una segunda persona, un mediador, ¿para que qué? Para que nos ayude a arreglarlo. Así funciona. Vea, y esto es lo que sucede. Regálame la diapositiva, por favor, la que sigue. ¿Y vas a decir algo, José? ¿Mm? Pero, está bien, pero mira esto, sí, por decir, tú ofendes, y ese es el segundo versículo, el versículo que sigue, ¿sí? Tú puedes ofender a alguien sin darte cuenta. Uno va, uno entra al Transmilenio, uno o está haciendo fila y medio se voltea. Bueno, si hay alguien atrás mío y medio se voltea, yo lo voy a sentir. Yo soy gordito. Y si estamos todos seguidos, pues lo voy a sentir, ¿sí o no? Pero es en mí que yo cuando me vaya a dar la vuelta o cuando una persona se vaya a dar la vuelta, uno diga, perdón, discúlpame, ¿sí? O si uno hace algo, uno pedir perdón, pedir disculpas, ¿sí o no? Pues así la persona que esté allí lo mire con calibre 38, ¿sí? Pero no interesa. Pedimos que, perdón y disculpas. Esto es un ejercicio. Este ejercicio es el ejercicio de la sensibilidad. Una persona madura, y es lo que vamos a mirar más adelante, una persona madura alcanza a distinguir y conoce los tiempos, los olores, los sonidos y todo. ¿Por qué? Porque es una persona madura. El conocimiento, la cosmovisión que tiene. Yo soy papá. Tuve hijos, pues ahorita tengo hijos grandes, los tuve chiquitos. Y cuando yo caminaba con ellos, que eran cuatro, si íbamos a pasar una avenida, ¿quién era el que tenía que mirar hacia ambos lados? ¿Quién era el que tenía que mirar? El adulto, el qué, el grande. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad estar pendiente, conocer el ambiente. Y la persona madura lo necesita saber. Pero terminemos allí la lectura de Lucas y nos vamos para allá nuevamente. Dad y se os dará medida buena, apretada, revestida y rebosada, dará en vuestro regazo. Porque con la medida con la que medís, os volverán a medir. ¡Wow! Cuando estamos en el estudio y cuando uno hace un estudio bíblico, cuando hablamos sobre la Biblia, hablamos de una palabra que no sé si la conozcan, pero es algo que nosotros utilizamos, esa palabra que se llama canon. La palabra canon es una vara de medir. ¿Mm? Y el texto está diciendo, con la vara que tú mides, o sea, con el canon que tú mides, estás abriendo una brecha para que también ¿qué? Te midan a ti. ¿Mm? Es lo que está diciendo allí. Verso 39 dice, y les decía una parábola. ¿Acaso puede el ciego guiar a otro ciego? Y acuérdate que allá Santiago está diciendo, no te hagas que maestro, porque recuerda que si te haces que maestro, ¿eh? mayor medida, ¿eh? con mayor medida te van a juzgar. ¿Qué tal si yo me siento y digo que soy el pastor de la iglesia? Pues van a venir las personas y van a decir, ¿y quién es el pastor? ¿Y quién es el pastor? Y yo puedo quedar callado, ¿cierto? Y puedo pasar como que, como una persona desapercibida. Incógnito, sí señor. Alguna vez estábamos por allí, estábamos de viaje con mi esposa y empezamos a hablar con varias personas y yo empecé a compartir la palabra y nos hicieron la pregunta y yo me presenté, sí, somos pastores de una congregación. Y me volteó a mirar el muchacho y me dice, ¿en serio? Usted no lo parece. Y yo, ¿qué? Pues claro,
Estaba nadando, había salido de la piscina y yo sí, claro, es que yo no utilizo traje y corbata para meterme a la piscina. Porque hay personas que piensan, un pastor es una persona que tiene traje y corbata o ni fuera de la piscina ni para predicar tampoco utilizo saco y corbata. Entonces aquí hay un refrán popular que dice, en tierra de ciegos, el tuerto es rey. ¿Sí o no? El que tenga un poquito más de luz podrá guiar. Pero aquí hay una medida grande. Guía, así tengas un poquito de luz. ¿O es mejor que tengas mucha luz para guiar? Es lo que está diciendo Santiago. Santiago está diciendo, espérate, no te pongas a guiar a otro, no te pongas a reprender a otro, no te pongas a enseñar a otro si tú no conoces. Cuando yo me puse a mirar sobre el concepto del conocimiento y sobre el concepto que Jesús lanza todas estas enseñanzas, dice, bueno, ok, si tenemos luz, ¿qué luz tienes sobre el matrimonio y sobre el divorcio? ¿El cristiano se tiene que divorciar? ¿Hay divorcios? ¿Hay separaciones? ¿Cómo lo tienes que mirar? ¿Ah? Es una gran medida. O sea, ¿sabes? ¿Sabes del tema? Si no sabes del tema, entonces no te pongas a guiar a una pareja. Porque si no sabes, entonces, como dicen por ahí, si no sabes, no te metas. ¿Ah? ¿Sabes sobre la comunicación? ¿Sabes sobre? Entonces es mejor que no te hagas maestro hasta que no seas ¿qué? Conocedor de. Y eso es allí donde encontramos. Me regala la diapositiva, por favor. La palabra que aquí está utilizando Santiago, cuando dice maestro, está utilizando esta palabra que se llama didáscalos. Didáscalos. ¿Qué quiere que de esa palabra sale didácticus o didáctico? Ser una persona didáctica, o sea, ser una persona que puede enseñar, que tiene un método para enseñar. Vean lo que dice, esa palabra traduce enseñar, maestro, instructor, reconocido por su dominio. Eso me gusta mucho. ¿Reconocido por qué? Su dominio. ¿En qué? En el área. ¿Eh? Está el maestro de español. ¿El maestro de español puede enseñar sociales? Sí. Si tiene un libro, puede enseñar. ¿Por qué? Porque puede utilizar herramientas pedagógicas para. Pero espérate un segundo. No es el apropiado para enseñar esa área. Y es igual esto. A veces el niño no puede pensar en ser papá. ¿Por qué? Porque es niño. Y el joven no puede pensar en que se puede sostener solo. ¿Por qué? Porque es joven. Pero nosotros vivimos en un mundo que está patas arriba. Y entonces el joven quiere ser adulto y el adulto quiere ser joven. Lo digo porque es así. Es lo que nosotros vemos. Es lo que nosotros vemos. Y es lo que nosotros necesitamos corregir. ¿Ven lo que yo escribí aquí abajo? Unas frases que dice, cada uno mire, examine el dominio. Porque cuando estoy hablando de mirar, estoy hablando de examinar el dominio. Y cuando estoy hablando de dominar, estoy hablando del saber. Cada uno mire el dominio que tiene en las áreas. Eso es lo que está diciendo arriba. Y cuando estoy hablando de las áreas, estoy hablando de cómo vemos la vida, cómo ve el creyente que la vida. Ahora, yo puedo decir, ok, muy bien, yo veo la vida de esta manera. Pero espérate un segundo. Hay una vista en tinieblas y hay una vista en luz. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ahora, cuando nosotros venimos y tenemos la salvación en Cristo Jesús, ¿es para qué? Es para ser libres. ¿Y para ahora qué? ¿Ver con qué? Con claridad. Porque antes, ¿qué teníamos? Sombra.
el libro de Eclesiastés. En estos días estaba hablando con una persona sobre el libro de Eclesiastés y el libro de Eclesiastés utiliza una frase. Y la frase dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero en la expresión traducida, ¿qué quiere decir? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que quiere traducir es, todo es humo. ¿Todo es qué? Humo. Y eso ya lo hemos trabajado y lo habíamos trabajado cuando estuvimos, ¿sí? Todo es qué? Humo. ¿Cuántos han salido cuando había neblina? Yo recuerdo que en Bogotá, bueno, sigue en Bogotá, en la ciudad, cuando yo era pequeñito, sí, cuando yo era pequeño, mi mamá me dio un regalo, era un lindo caballito, así es la canción, ¿no? Pero no, cuando yo era pequeño, salíamos y cuando salíamos al colegio había neblina. ¿Qué sucede con la neblina? La neblina es como si fuera ¿qué? Humo. ¿Y qué es lo que pasa con la neblina? No deja que ver, ¿cierto? No deja que ver, cubre nuestra visión. ¿Y qué es lo que hay que hacer para ya aprendiendo a manejar y todo, cuando tú haces el curso y cuando tú estás allí haciendo el curso de enseñar, te dicen, si encuentras una carretera con neblina, tú tienes que poner luces, hay luces altas y luces bajas. ¿Cuántas yo tendría que poner? ¿Luces altas? ¿Luces altas? No, las luces bajas. Porque si yo pongo las luces altas, lo que me va a hacer es, me va a alumbrar toda la neblina y yo voy a ver como si fuera una columna de luz. Pero si yo alumbro con las bajas, voy a ver es la carretera y la carretera yo sigo por, como dice por allá un cantante antiguo, por un caminito yo me fui a buscar. Sí, o sea, por un caminito, o sea, por el caminito. Me alumbra el camino por donde debo ir. Y es allí donde encontramos el salmista. ¿Qué dice el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. No me alumbra el camino así porque voy a ver, es simplemente una luz. Pero yo necesito saber hacia dónde ir, entonces me va a alumbrar el camino que yo debo caminar. Vea qué tan interesante. Es la Biblia. La misma Biblia nos enseña cómo podemos corregir las cosas. Sigamos allá. Verso 2. Vean lo que dice. Verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Comienza así diciendo. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón que dice allí, perfecto, capaz también de qué, refrenar todo el cuerpo. Vea lo que está diciendo allí. ¿Cuál es el pensamiento, señora? ¿Qué es lo que dice Santiago? O Jacobo. Por lo general, él, me he dado cuenta que él en sus escritos, o en este escrito, es irónico. En el capítulo 2 nos dimos cuenta, perdón, en el capítulo 1 nos dimos cuenta porque él dice, si ustedes se creen que están haciendo bien, entonces cumplan el mejor evangelio. ¿Y cuál es el mejor evangelio que él dice? Cuiden al que está enfermo, vayan a las viudas, ese es el mejor evangelio. O sea, es como irónico, ¿sí? Está siendo un poco irónico. Y aquí también está siendo irónico porque comienza con una frase que dice, está terminando arriba diciendo, no se hagan maestros, porque el que se hace maestro, lo van a juzgar mucho, lo van a juzgar, lo van a medir con una medida muy alta. Es como, el que quiera predicar tiene que ponerse mi ropa. Y yo soy de 36 de pantalón y soy XL en camisas o L. Entonces, el que quiera predicar tiene que cumplir ¿qué? La talla. Ok, muy bien. No, pastor, yo todavía soy
soy 30 en pantalón. No, todavía no puedes. ¿Sí? No es así, pero es la medida, es una medida, digámoslo de esa manera. Pongamos ese ejemplo. ¿Mm? Ahora, vean lo que dice acá. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Todos. Y hay una traducción para la palabra todos. En todos los idiomas. Todos quiere decir todos. Es igual que amén y aleluya. Es una palabra que todos es todos. Porque todos ofendemos muchas veces. Ah, bueno. Pero si alguno no ofende, yo nunca ofendo, yo nunca. Me da risa porque por lo general cuando uno se encuentra con esas personas que dicen yo nunca, son las que más ofenden, son las que más chisme traen, son las que más hablan, son las que más... Pero ¿qué ven? ¿Cómo se ven? Oh, yo nunca, nunca, nunca de los nunca. ¿No? Si alguno no ofende en palabras, y aquí la palabra palabra es logos. Ahorita vamos a mirar a la diapositiva. O si quieres, regálame la diapositiva. Hay tres cosas, tres puntos que aquí trabaja Santiago. Uno, porque todos ofendemos. Y la palabra ofendemos es taio. Taio. Y taio quiere decir todos ponemos zancadilla para que la gente se tropiece. Todos ponemos ¿qué? Zancadilla para que alguien se tropiece. Hasta el maestro. El maestro, y yo lo puedo decir porque he sido maestro, ¿sí? Uno ve a alguien que es un pelado, pero esos bien caspas de los caspas, y uno dice, le voy a poner para que este joven, porque los que son así como hiperactivos, son personas, son chicos muy pilos. ¿Eh? Y hay chicos demasiado pilos que le sacan a uno las cosas rápido, pero ya después se ponen a jugar y uno dice, no, es que le voy a poner la zancadilla para que este joven piense que no es tan inteligente. Zancadilla. Vea cómo está. ¿Sí? Todos lo hacemos. Si alguno pone tropiezo, porque allá la palabra es tropezar, no solamente ofender. Y si alguno no ofende en palabras, entonces está utilizando la palabra logos. La palabra logos quiere decir verbo, una palabra, como la encarnación de una idea. Una idea encarnada. Cuando estamos hablando de palabra, estamos hablando de ¿qué? De algo que se encarna. Voy a ponerle a este tal zancadilla. ¿Eso cómo es? Eso se llama predeterminación. Me tocó casi deletrear. ¿Sí? Uno lo piensa y le dice, wow, le voy a poner la zancadilla. ¿Eso qué es? Una palabra ¿qué? Implantada. Palabras del Señor Jesús. Lo que produce pecado en nosotros es lo que sale de nuestra boca. ¿Sí? Entonces vean lo que está allí. Está diciendo, ok, muy bien. Si alguno no ofende en palabras, lo que está diciendo aquí es, ok, muy bien. ¿No has puesto zancadilla? Ok, ¿cómo es que tú hablas? Este es varón que perfecto, capaz también de refrenar todo tu cuerpo. Ahora, él está uniendo estas dos porque va a empezar a hablar sobre las palabras. Las palabras, lo que sale de nuestra boca. ¿No? Porque cuando habla de lengua no está hablando de la... ¿sí? Abra la boca, saque la lengua, cierre la boca. ¿sí? No está hablando de la boca, está hablando de las palabras. Pero pues, va a apuntarle a la lengua. Pero me llama la atención y me gusta mucho porque utiliza una palabra que ¿cuántos estuvieron cuando yo estuve enseñando sobre el huidos de Dios? Casi todos, ¿cierto? Cuando yo estuve hablando sobre el huidos de Dios, estuvimos hablando de los nepios, ¿cierto? Del tecnón, del huios, ¿cierto? Y del teleíos. Y cuando está hablando del teleíos, está hablando de el hijo ya terminado. Cuando uno coge y hace algo y ya terminó y ya está completo y no le hace falta nada más, hasta uno ya le dio el besito de la gracia, ¿cierto?
¿Cómo quedó? Eso ya quedó teleios, completo. Completo, completo. Y entonces cuando estamos hablando de teleios es un objeto consumado, completo, maduro. Entonces el apóstol Pablo también utiliza esta palabra teleios cuando dice, ya dejen de ser niños fluctuantes, para que ya dejando de ser niños fluctuantes, o sea, allá nepios, ¿cierto? Para que todos dejemos de ser nepios, fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, hasta que lleguemos a la medida de un varón teleios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A un varón perfecto, ¿cierto? Como Club Colombia. Perfecta. Así dice la propaganda. Disculpe. Me gusta representar las propagandas. No me las pagan, pero un hombre teleios, un hombre consumado. Ahora, aquí lo que está diciendo es, ok, si tú no ofendes y si tú no pones zancadilla, es porque tú eres perfecto. ¿Y quién en este mundo es perfecto? Y si tú eres perfecto, entonces tú eres capaz de refrenar tu manera de hablar. ¿Sabes controlar qué? Tus palabras. Es más, nadie sabe controlar sus palabras. Por eso es que lo vamos a mirar y por eso es que desde el versículo 3 hasta el verso 8 vamos a encontrar diferentes formas que tiene aquí Jacobo de explicar o de dar un ejemplo sobre las palabras, sobre la lengua, sobre cada una de ellas. Si quieres me puedes, vamos a ir con el texto y ahorita miramos la diapositiva. Vea, lea conmigo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca del caballo. ¿Ponemos qué? Freno. Ok, entonces diga conmigo, freno igual lengua. Ahora, aquí el freno es para qué. Muy bien. Aquí el freno no es para frenar. El freno es para qué. Controlar, porque dice más adelante, dice, freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Una persona inteligente, una persona madura, una persona completa, ¿qué sabe? Sabe obedecer. ¿Y qué es confianza? ¿Qué es fe en Dios? Fe en Dios, la fe en Dios produce fidelidad, ¿cierto? Y la confianza en Dios, ¿qué produce? Obediencia. De la única manera que yo tengo, que puedo mostrar mi confianza en Dios es porque lo obedezco. Hebreos capítulo 11. Por la fe Abraham obedeció a Dios. Por la fe Noé obedeció a Dios. Por la fe aquellos 3 amigos de Daniel obedecieron a Dios y Dios los respaldó. Por la fe Daniel obedeció a Dios. Y empieza a hablar de obediencia, que es el resultado de ¿qué? De la confianza en Dios, de saber que Dios es. Esto es interesante. Pero sigamos allá. Verso 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón. Diga conmigo, timón. Y aquí timón no es el de Rey León, ¿cierto? Timón y Bumba, no. Este no es. Es un timón de manubrio, ¿sí? Ok, muy bien. Timón y no Bumba, sino timón, un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Ok, muy bien. ¿Quién maneja el timón? Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga y Muchilanga le hincha los pies. Muy bien. ¿Quién maneja el timón? El que lo gobierna. ¿Y quién gobierna o quién conduce la nave? El timón. ¿Mm? Por eso es que está diciendo aquí, un pequeño timón que gobierna el que quiere. ¿Quién es el que quiere? Pues el dueño. Ahora, ¿el timón está haciendo para qué? ¿El timón es a la nave? O mejor, timón es igual, como lo venimos trabajando, timón es igual a qué? Lengua. ¿Cierto? Y ante la nave es igual para qué? ¿Para refrenar? No, para conducir, para dirigir.
Entonces, cuando estamos hablando de lengua, y de palabras, está hablando de qué? De la dirección, hacia la dirección que nos llevan qué? Nuestras palabras. Entonces muchos dirán, porque este texto es muy utilizado para las personas wow, muy místicas, que dicen, el poder de la palabra. Eh, ya les he explicado que no hay tal. Hay el poder en la palabra. Pero cuando hablamos de la palabra, es Cristo. Cristo es la palabra. Y Él es el que tiene poder. Pero las palabras no tienen poder. Y ahora más adelante vamos a mirar algunos textos si nos alcanza el tiempo. Si no, los miramos dentro de 8 días. Vean lo que sigue allí hablando. Verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Me llama la atención porque dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Yo estuve mirando anatómicamente, hay 3 grupos o 4 grupos en el cuerpo que son miembros. 4 grupos. Se separa por 4 grupos de miembros. Si quieren lo pueden mirar. La cabeza, el tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores. Esos son los miembros. ¿Y la lengua? La lengua hace parte de la cabeza, pero no es un miembro, según la anatomía. ¿Sí? Ya hace parte o es miembro de todo lo que se necesita o todo lo que se tiene en la cabeza. ¿Sí me van a entender? Pero no se jacta de ser miembro, porque no es miembro. Pero aquí lo que está diciendo, obviamente no creo que Jacobo sea wow y que médico, y que, no, es mi vista, es como yo lo veo, como yo lo estoy viendo, ¿sí? Ahorita. Pero Jacobo lo que está diciendo es, ok, esto tan chiquito se jacta de grandeza. No sé si usted recuerda, hace mucho tiempo salían en las caricaturas, yo veía esas caricaturas, ¿cierto? Tony Jerry. ¿Cuántos se vieron las caricaturas de Tony Jerry? Un clásico, ¿sí o no? En las caricaturas de Tony Jerry había un perro grande, ¿cierto? Un bulldog grande. ¿Mm? Y había un perro chiquitico. ¿Qué se la pasaba? ¿Ah? No, otro perrito que se la pasaba ladrando. Y llegó un momento que, no recuerdo, creo que fue un canguro o algo, que asustó tanto al bulldog que después termina el bulldog siendo el perrito cansón al perrito chiquito que se siente así tan grande. ¿Por qué se cambiaron los papeles? Porque hubo un temor. ¿Por qué se cambian los papeles siempre? Porque hay temor en. Porque el padre, el hombre, le cedió el derecho a la mujer que debía tener como padre y como cabeza de hogar. ¿Por qué? Por miedo. Muchas de las cosas que nosotros dejamos de hacer son por miedo, porque nos sentimos incapaces. Y por lo general, cuando hablamos, se muestra la incapacidad. Bueno, ahorita ya casi no está sucediendo, pero por lo general, cuando se bajan 2 personas a pelear, ustedes, ¿cuántos han ido por la carretera o cuántos han ido por la calle? ¿Cierto? Y hay un choque de carros. ¿Y qué sucede? Uno comienza a manotear y a pelear ¿desde dónde? Desde el carro, ¿sí o no? Y si se baja, entonces, ¿y qué? ¿Qué? ¿Sí o no? Y ahí viene la acción de ténganme, ¿sí? Pues mi amigo, ¿por qué lo hacemos? Por miedo. Pero también porque sentimos ira con miedo. O sea, siempre tenemos miedo. Y es más fácil que hablar. Y allí vamos a ir. Si me regalas la analogía y terminamos con unos versículos y dejamos la conclusión para
dentro de 8 días. Oh, aquí la podemos terminar. Vean lo que dice. Lengua, freno, ¿cierto? Obediencia y dirigir. Eso fue lo que vimos primero. Lengua, timón, ¿cierto? Lengua, miembro, pequeño que se jacta de grande. Lengua de fuego, ¿cierto? Y allí está diciendo spilo, que quiere decir contamina, ¿sí? Profana, pervierte, quebranta, pudre. Eso es lo que está diciendo. Porque más adelante dice del veneno, ¿cierto? El veneno que sale de la lengua. ¿Cómo sale veneno de la lengua? Por las palabras que yo digo. Y lengua, bueno, como las bestias, sí, que no se pueden dominar. Quiero que veamos algunos versículos rápidamente. Proverbios capítulo 18, que es de aquí de donde la gente se toma diciendo, es que el poder de las palabras, pero quiero analizar un poquito rápidamente, un poco rápidamente. Dice, capítulo 18, verso 18 en adelante. Vean lo que dice allí. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcazar. Del fruto de la boca del hombre se llenará el vientre y se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Entonces todos dicen, ¿sí ve? Ahí, el poder de las palabras, porque dice que la muerte y la vida están en las palabras. Entonces yo no puedo decir nada malo porque me va a venir la muerte. Digamos todo bueno para que me venga el bien. No, ahí no está diciendo eso. Dejamos a un lado el contexto. El contexto está hablando de un hombre que. ¿De un hombre qué? De un hombre ofendido. ¿De un hombre qué? De un hombre peleón. De un hombre que le gusta pelear. Por eso dice allí, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Una persona ofendida, me siento ofendido. Es que estoy ofendidísimo con fulano de tal. ¿Puedes hacer algo? Si lo puedes hacer, hazlo. Pero aquí está hablando de una persona que es peleona. Entonces una persona peleona, pónganse en ese contexto. En el contexto del tiempo antiguo. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque se sintió ¿qué? Ofendido. Me siento ofendido. En serio, me siento ofendido. Venga para acá y me desquito con usted. ¿Había juez? No había juez. Y si ustedes van al campo, hay personas que son muy pasivas, pero hay también personas que son muy agresivas. Y ahorita pues en la ciudad también se ha visto la agresividad. ¿No? Pero aquí lo que está diciendo es que tú vas a recibir si tú sigues hablando y hablando y hablando y hablando. Y hablando. ¿Qué pasa con una persona que coge y habla y habla y habla y habla y habla? El otro ¿qué hace? Se ofende y arranca, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se sintió lleno de ira. Veamos el 13, capítulo 13. Capítulo 13, verso 2 en adelante. Es lo que dice el contexto. No juzguen al mensajero, por favor. ¿Sí? Verso 2 en adelante, vean lo que dice. Capítulo 13, verso 2. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Aquí también está hablando de un hombre ofendido. Mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca, guarda ¿qué? Su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Una persona que empieza a hablar y que empieza a hablar y que empieza a hablar. ¿Qué sucede? ¿De dónde sale la expresión te callas o te pego una cachetada? ¿De dónde sale? Bueno, pero sale de dónde?
de alguien que dale y dale y dale y dale. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque va a recibir ¿qué? Del fruto de qué? De lo que habla, de las palabras. Verso 5, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Y quiero terminar, porque ya voy a terminar, con Efesios capítulo 24, y creo que no es 24, y a mí creo que es 2:4. Vamos a mirar. Vamos, déjame llegar allá, porque yo creo que es 2:4 al 32, pues es un texto que iba a citar largo. Vamos a ir allá. Estoy en Galatas, Efesios. Tu, tu, tu. Wow. Ok, muy bien, sí lo encontré. 4:24. Lo encontré. Vean lo que dice aquí. Dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ok, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Vestidos del viejo hombre, del nuevo hombre. ¿Por qué vestidos? Porque atrás, en los versos de atrás, dice, despojados del viejo hombre. ¿Qué hace el viejo hombre? El viejo hombre busca ¿qué? La pelea, la contienda, ¿cierto? ¿A través de qué? De sus actos, de sus palabras, de sus formas. Pero aquí dice, vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, al que os separa, al contendor, al que te lleva por otro camino. Es lo que está diciendo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje trabajen vagos, haciendo, por allá dice alguien, ¿sí o no? Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, aquí es grosera, altanera, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces aquí está hablando de dar ¿qué? Ejemplo. No seas maestro, sé ejemplo. Me gusta cuando dije que iba a terminar. Es el último ejemplo, ya cerré la Biblia. Con esto termino. Me gusta cuando dice el apóstol Pablo, habla de las viudas. Dice, aquella mujer que es viuda, no se case. Más bien, sea ejemplo de quién? De las mujeres. Y enseña a las mujeres para que piadosamente guíen su hogar. Vea qué tan inteligente. Ahora, no nos manda a ser maestros, nos manda a ser ¿qué? Modelos. ¿Eh? Bueno, yo soy modelo 79, no sé usted si es otra clase de modelo, pero espero que usted sea un buen modelo. Y dentro de 8 días vamos a hablar sobre lo que concluye, para concluir este último punto de la fe en Dios, para entrar en el punto de la sabiduría. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tú eres fiel y justo. Gracias porque tú eres todopoderoso. Gracias porque no hay mejor lugar que estar a tus pies.
Y tú nos permites y nos has permitido estar aquí. Y nos despojamos de todo conocimiento y de todo pensamiento vano para acercarnos a tu presencia y decir, queremos seguirte, Dios, confiamos en ti, tú eres nuestra paz, tú eres el que alumbra nuestro camino, tú eres el que nos guía por el camino de verdad, tú eres nuestra paz, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres todo para nosotros. Y es a ti a quien queremos seguir. Es aquí a ti en quien queremos poner nuestros ojos. Porque eres tú el que transformas y el que das vida. Y en esta noche también queremos poner la vida de las personas que no vinieron, de aquellas personas que también eh, quedaron y quedan en ti, en tu presencia, expuestas, de aquellas personas que necesitan de tu palabra de consuelo, y aquellas personas que necesitan un cambio de vida. Oramos por ellas para que tu gracia y tu verdad sea allí, tocando corazones, para que tú seas manifestándote allí al que lo necesita, trayendo paz, pero también trayendo respuesta para que estas personas sean transformadas en ti. Asimismo, oramos aquí para irnos, oramos para que tu gracia siga alumbrándonos, para que tú sigas alumbrándonos y sigamos siendo guiados por ti, para ser fortalecidos cada vez más en nuestro ser interior y podamos mostrar al mundo de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Te damos toda la gloria a ti, porque tú te la mereces, Dios. Sea tu nombre la gloria, la honra y el honor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.